Pasemos a la segunda parte de la clase de hoy. Lo que quiero discutir ahora es una distinción central en la teoría económica, que en general no es suficientemente discutida, que es la distinción entre bienes básicos y bienes no básicos. ¿Qué es un bien básico o una mercancía básica? Es una mercancía que entra, ya sea directa o indirectamente, en la producción de todo el resto. Y una mercancía no básica es una mercancía que no cumple con esta característica. Es decir, ni siquiera de manera indirecta entra en la producción de todo el resto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos por fila, vemos los requerimientos de la mercancía 1, de la mercancía 2 y de la mercancía 3 en las distintas industrias. Como vemos, la mercancía 1 se usa directamente en la producción de las tres industrias. A1.1 es positivo, A1.2 es positivo y A1.3 es positivo. Directamente las tres industrias requieren de la mercancía 1 para ser producidas. La mercancía 2 se utiliza directamente en la producción de la mercancía 1 y no se utiliza directamente en la producción del resto. Y la mercancía 3 se utiliza directamente en la producción de sí misma y no se utiliza en la producción del resto. ¿Cuáles son las mercancías básicas de esta economía? Bueno, la mercancía 1 es necesariamente básica porque entra directamente en la producción de todas. Pero uno podría estar tentado a pensar que la mercancía 2 es una mercancía no básica porque entra solamente directamente en la producción de la mercancía 1 y no entra en la mercancía 2 ni en la mercancía 3. Ahora, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque la mercancía 2, al ser insumo de la mercancía 1, entra directamente en la producción de la mercancía 1 e indirectamente es insumo de todas las demás mercancías en las que la mercancía 1 entra directamente o indirectamente. Entonces, como la mercancía 1 entra directamente en la producción del resto, la mercancía 2 es insumo de la mercancía 1 directamente e indirectamente de la mercancía 1, porque entra directamente en la producción de la mercancía 1, como la mercancía 1 entra en la producción de la mercancía 1, es directamente de la mercancía 1 e indirectamente de la mercancía 1 a través del rol de la mercancía 1, pero indirectamente también entra en la mercancía 3, porque para producir la mercancía 1 se necesita la mercancía 3, perdón, la mercancía 3 se necesita de la mercancía 1, y para producir la mercancía 1 se necesita de la mercancía 2. Entonces, la conclusión que llegamos es que si una mercancía es insumo de una mercancía básica, es decir, es insumo de una mercancía que entra, ya sea directa o indirectamente, en la producción de todas, esa misma mercancía se convierte en una mercancía básica. ¿Qué pasa con la mercancía 3? La mercancía 3 es insumo de sí misma, pero no es insumo ni de la mercancía 2 ni de la mercancía 1. Y como la mercancía 3 no se utiliza directamente más que en la producción de sí misma, e indirectamente no se utiliza en la producción de ninguna otra, no es una mercancía básica. Entonces, lo interesante es el rol que tiene la mercancía 2. Que la mercancía 1 es básica, es evidente. Que la mercancía 3 es no básica, también es evidente. Lo que puede generar confusión es el rol de la mercancía 2, que por su rol de producción indirecto en la mercancía 1 y en la mercancía 3, a través de su rol de producción directo de la mercancía 1, A2.1 es positivo, es una mercancía básica. ¿Por qué es importante distinguir entre mercancías básicas y mercancías no básicas? Bueno, porque la distribución del ingreso, la tasa de ganancia, depende de las condiciones de producción de las mercancías básicas y no tiene ningún rol
Y las mercancías básicas no tienen ningún rol en esa determinación. O sea, lo que ocurre con la producción de las mercancías no básicas no afecta el comportamiento de la tasa de ganancia. Mientras que lo que ocurre con la producción de las mercancías básicas afecta la tasa de ganancia. Pero para que ello sea cierto, los bienes no básicos no deben ingresar en la producción de bienes básicos ni en el salario. Veamos esto. Aquí tenemos las ecuaciones de precio de dos mercancías, la mercancía 1 y la mercancía 2. Y fijamos la mercancía 1 como numerario. Y además falta la mercancía 3. La mercancía 3, voy a insertar ahora. Un minuto. Requiere de la mercancía 1 y de la mercancía 3. O sea, la mercancía 1 y la mercancía 3 entran en la producción de la mercancía 3. Entonces, fíjense. Acá tenemos, en principio, 3 ecuaciones para determinar qué incógnitas. La tasa de ganancia, el salario, el precio de la mercancía 2 en términos de la mercancía 1 y el precio de la mercancía 3 en términos de la mercancía 1. O sea, 3 ecuaciones para determinar 4 incógnitas, fijado el numerario. O sea, una ecuación más es el numerario. Nos faltaría entonces fijar una ecuación más. Fijemos el salario como lo fijaban los autores clásicos, como un dato, es decir, el salario nominal es igual a una determinada cantidad, permite comprar una determinada cantidad de mercancías. ¿Y qué particularidad tiene este salario? Que no incluye dentro de sí mismo, digamos, no tiene ningún componente de la mercancía 3. La mercancía 3 no forma parte del salario. Entonces, uno podría, digamos, reemplazar esta ecuación en la ecuación 1 y la ecuación 2 y quedaría un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Quedaría un sistema que tiene como incógnitas, habiendo reemplazado W, la tasa de ganancia y el precio de la mercancía 2 en términos de la mercancía 1. Entonces, uno tendría de esa manera la posibilidad de determinar la tasa de ganancia a partir de las condiciones de producción de las mercancías básicas, y una vez conocido el precio de la mercancía 2 y la tasa de ganancia, podría ir a la ecuación de la mercancía 3, y fíjense, en este sistema, o sea, en esta ecuación de la mercancía 3, habría una única incógnita, porque la tasa de ganancia ya habría sido determinado por lo que ocurre con las condiciones de producción de las mercancías básicas. La única incógnita sería el precio de la mercancía 3. Entonces, de alguna manera, las mercancías básicas y las mercancías no básicas tienen una distinta jerarquía. Yo puedo ir al sistema de ecuaciones de mercancías básicas y ahí determinar el precio de las mercancías básicas en términos de un numerario fijado como mercancía básica y la tasa de ganancia, y con esos resultados
ir a las ecuaciones de precio de las mercancías no básicas y determinar los precios de las mercancías no básicas. Nosotros ya vimos un ejemplo al inicio de esta distinción. ¿Se acuerdan que producíamos diamantes y trigo? No obstante, había dos mercancías, podíamos determinar en las condiciones de producción del trigo lo que ocurría con la tasa de ganancia, y una vez que conocíamos la tasa de ganancia, íbamos a las condiciones de producción de los diamantes y determinábamos el precio de los diamantes para que satisfagan esa tasa de ganancia. Aquí vale lo mismo, es una generalización de eso, con la condición de que el salario no incluya la mercancía 1 la mercancía 3 como parte de su canasta de consumo, y que el numerario se fije en términos de la mercancía 1 o la 2, es decir, una mercancía básica. Porque si incluimos esta ecuación, o sea, si el salario incluye un componente de la mercancía 3, lo que ocurre aquí es que si yo reemplazo esta ecuación en las ecuaciones 1 o la 2, inmediatamente me queda un sistema que incorpora una incógnita más, es decir, la mercancía 3. Y ya no puedo, con estas dos ecuaciones, habiendo reemplazado esta por W, resolver el sistema, porque agregué una ecuación más, una incógnita más, que es P3. Es decir, no pude partir el sistema. Entonces, si el salario se incluye dentro de las mercancías, incluye dentro de su consumo mercancías no básicas, no es posible, digamos, la tasa de ganancia pasa a depender de lo que ocurra con las condiciones de producción de las mercancías no básicas. Pero mientras que el salario se componga de mercancías básicas, eso no va a ocurrir. Entonces, por eso algunos autores distinguen entre bienes salario y bienes de lujo, y entre mercancías básicas y mercancías no básicas. Los bienes salarios son los que forman parte de la canasta salarial, sean básicos o no, y los bienes de lujo son aquellos que no. Y los bienes básicos puros son aquellos bienes que son básicos a partir de las conexiones input-output que tienen con el resto de las mercancías, independientemente de si el salario las incluye o no. Como decíamos antes, lo que vamos a asumir aquí es que si conocemos el salario, o sea, si el salario es un dato, lo vamos a especificar en términos de mercancías básicas, de forma tal de que mercancía salario y mercancías básicas van a coincidir, o mejor dicho, las mercancías salario van a ser un subconjunto de las mercancías básicas, mientras que los bienes de lujo van a ser un subconjunto de las mercancías no básicas. En general, entonces, si uno analiza la curva salarios-beneficios de su forma general, es decir, si tenemos n mercancías, lo que podemos obtener es, despejando, digamos, uno a uno, por ejemplo, y aquí expresamos la mercancía 1 como función de todas las demás. Vamos a una ecuación arriba y expresamos a la mercancía 2 como función de todas las demás. Vamos a poder despejar una relación entre W y la tasa de ganancia. W medido en términos del numerario y la tasa de ganancia. Eso lo podríamos hacer con dos mercancías. Digo, yo acá voy a la mercancía. Pónganle que hay dos mercancías. La mercancía no básica no me importa porque no forma parte del salario. De estas dos ecuaciones, yo podría despejar P2 como función de W y R, y teniendo P2 como función de W y R, podría ir a la primera ecuación y reemplazar P2 como función de W y R, y me quedaría una ecuación, la ecuación 1, que es función de, o sea, implícitamente me define una relación entre W y R. Si hay más ecuaciones, lo puedo hacer de la misma manera. Entonces,
lo que voy a obtener es una relación entre W y R que es decreciente, es decir, un aumento de la tasa de ganancia genera una caída del salario y viceversa, interseca los valores de los ejes en valores positivos, tiene asociada en el tramo positivo precios positivos y puede ser cóncavo o convexa. Aquí tenemos distintas formas que puede tomar la relación W y R. Aquí tenemos una relación cóncava, aquí tenemos una relación convexa y aquí tenemos una relación que a veces es cóncava y a veces convexa. Y lo que mide es cómo varía el salario cuando varía la tasa de beneficios. Si la tasa de beneficios aumenta, el salario disminuye. Es decir, esa relación que nosotros vimos, lineal y negativa, entre el salario y la tasa de beneficios, cuando el salario consta o cuando hay una única mercancía, se mantiene también en un mundo en el que se producen muchas mercancías. Y repito, esa relación se deriva de cuando tengo dos mercancías, por ejemplo, digamos, si yo tuviera solamente estas dos mercancías, vamos a ponerlas aquí, yo puedo, habiendo fijado el salario en términos, o sea, como numerario la mercancía 1, yo puedo despejar de esta segunda ecuación P2 como función de P1. P2 como función de, perdón, de R y de W. Esto me va a quedar así, P2 por 1 menos A22 por 1 más R, esto se va, pase del otro lado, queda esto. Y ahora paso dividiendo esto aquí, y me queda ¿ok? Y ahora reemplazo esto que obtuve aquí arriba, y, bueno, habiendo fijado P1 como numerario, lo puedo eliminar, me queda una relación implícita entre W y R, conocidos todos los demás parámetros. ¿Ok? Si yo voy, entonces, y grafico esta relación entre W y R, o sea, despejo W en función de R, a partir de esta ecuación, lo que voy a obtener es una relación que se refleja en esta curva o en esta curva. La segura propiedad que tiene esta curva es que es decreciente. Es decir, un aumento de R genera una caída del salario. Fíjense que cuando R vale 0, la intersección de la curva con el eje de las ordenadas nos indica el producto neto máximo de la economía en términos del bien 1. ¿Está bien? La relación aquí es W, es en términos del bien 1. O sea, este producto neto nos indica que máximo de la economía en términos del bien 1, que es nuestro numerario. Vamos a volver más adelante a esta relación. Por ahora lo que me interesa destacar es que no importa qué forma particular tenga esta relación, es siempre negativa. Es decir, un aumento en la tasa de ganancia genera una caída. Y lo que muestra de alguna manera es el conflicto por la repartición del ingreso, del producto neto de esta economía, es decir, de aquello que excede
lo que va a reponer los medios de producción entre salarios y beneficios. Un aumento de la tasa de ganancia, un aumento del producto neto que va a parar a los trabajadores disminuye la participación del producto que va a parar a los capitalistas y viceversa. Vamos a terminar aquí esta tercera lección y en la próxima vamos a empezar a estudiar con un enfoque, si quieren, analítico de historia del pensamiento económico, cuál fue el rol de la teoría del valor-trabajo en el enfoque clásico del valor y la distribución.